Me llamo Carlos García Portal, aunque debido a una broma que se me fue de las manos, en internet todo el mundo me llama Charlie Siniwan. Desde entonces, desde hace 10 años, llevo dando la vuelta al mundo en moto por etapas y contándolo prácticamente en directo a través de las redes sociales y especialmente en este canal de YouTube que se llama igual, Charlie Siniwan. La etapa cero y el principio de todo fue en 2009-2010, desde España hasta Australia. Después hice 9 etapas en África, desde el 2011 hasta el 2016. Y luego volé a América, moto incluida, para hacer otras 4 etapas, entre 2016 y 2018. Y por último, el verano pasado, en 2018, hice la etapa 14, desde España hasta Kirguistán. El caso es que todo mi contenido está organizado por etapas. Te puedes ir a youtube.com/CharlieSiniwan, bajas y la segunda lista de reproducción se llama El Viaje Completo. Y ahí tienes todas las etapas. La 2, la 3 y la 4 están sin editar, nunca me dio tiempo porque entonces tenía 2 trabajos. Desde el año 2014 más o menos, que empecé a dedicarme ya a esto totalmente profesional, empecé a tomarme más en serio el canal. Y desde entonces hago unos entre 20 y 25 capítulos al año. Empecé menos, pero ahora ya duran unos 15 minutos cada uno, más o menos. Cada capítulo lleva, pues son varios días de grabación y 30 o 40 horas de edición, lo que hace que, aunque intento publicar todos los domingos, pues no siempre es posible. De hecho, hay muchas etapas que las edito a posteriori, como por ejemplo Cuba el año pasado o el viaje a Mongolia, y otras, como Baja California, por ejemplo, que las voy editando en el camino. Esta etapa, que empieza en México exactamente ahora, que es la etapa número 15, ¿no? ¿He dicho bien? Sí, la etapa número 15, y la voy a editar, digamos, en directo. Y tenía que haber empezado hoy, domingo, pero empezar una etapa siempre lleva mucho trabajo. Llevo una semana en Cancún y no he hecho otra cosa más que poner la moto a punto, que llevaba un año parada, hacer un seguro, sacar una SIM card, ajustar que todas las cámaras funcionen, configurar el dron que es nuevo, otros gadgets que también. Total, que estaba a punto de hacer un vídeo regulero y he dicho, no me da la gana. Es decir, las etapas van a quedar ahí para muchos años y los capítulos malos se desechan, no se ven, y yo quiero que todo quede lo mejor posible. Porque en un futuro el primer espectador que tendrá este canal seré yo, que lo veré con mis nietos, bueno, lo veré con los nietos de mis amigos, me imagino, y me gustará distraerme y que no me aburran. Así que intentar que siempre quede el contenido lo mejor posible, porque la inmediatez, bajo mi punto de vista, no sirve para nada. Conclusión, que esta etapa, que empieza en México y terminará en México dentro de 2 meses y medio, la voy a editar casi en directo y la podréis ver casi todos los domingos en este canal de YouTube. El caso es que quería daros las gracias a todos los que lleváis aquí desde el principio o los que os habéis incorporado después, porque a todo esto somos casi el doble que el año pasado, y este vídeo no está mal para que los que os habéis incorporado recientemente entendáis cómo funciona el contenido, que es un poco peculiar. Por supuesto, agradecer a todos los patrocinadores, que gracias a ellos consigo arrancar un año más, a mis patronos, muchísimo, que sois todos aquellos que a través de patreon.com/CharlieSiniwan ponéis $1 cada vez para que yo pueda, por ejemplo, comprarme Claudion IV. Otro día con mi amigo Majes me cargué el dron ha chocado contra algo y se ha partido la cámara del dron, ha sido espectaculoso. Me cargué el tercero, en fin. Gracias a los patronos que me ayudáis a que el contenido pueda seguir siendo, pues cada vez, intentar que sea mejor, al menos. Y por supuesto, gracias a todos los que lleváis aquí, pues eso, desde el principio, o que os habéis incorporado por el camino, o lo que sea, pero que estáis ansiosos de que empiecen los capítulos. Sois muchos y me lo hacéis saber. Y nada más, que ahora sí que sí, corto, porque es que se va el sol, pero literal, ¿eh?